¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Acción Hispana. Les saluda Jackie Figueroa. Esta semana la defensa del joven Derek Rosa, acusado de asesinar a su madre, tomó un nuevo giro. La defensa introdujo una moción para, entre otras cosas, eliminar la supresión del interrogatorio al menor la noche de los hechos. En este programa hemos invitado a varios expertos para analizar los diferentes ángulos de este caso que ha llamado la atención de tantas personas. Hoy vamos a fondo con el lenguaje corporal de Rosa durante la llamada al 911 y el interrogatorio. Comenzamos. Gracias una vez más por acompañarnos. Hoy nos honra con su presencia una persona muy especial. Fue directora médica del Centro para Víctimas de Violencia Doméstica ACT. Fue directora médica del Centro Comunitario de Consejería y Educación de Salud Mental en la Universidad del Golfo, o Florida Gulf Coast University. Fue profesora de la Universidad del Golfo. Ha sido llamada como experta por la Fiscalía en muchos casos de tráfico humano. Ha coordinado con las autoridades redadas para rescatar a las víctimas de tráfico humano y apresar a los traficantes. Y la lista es más larga. Así que damos la bienvenida a la psicóloga, la doctora Yaroslava García, quien también me honra con ser mi amiga. Bienvenida, Yaro. Un placerazo tenerte nuevamente aquí, como no siempre. Gracias por la invitación, muchas gracias y gracias por todo lo que acabas de decir. Bueno, tú sabes que es la verdad y nada más que la verdad, como cuando uno va a la corte. Nos conocemos hace muchos años, así que Sí. Y es un placer para mí ser tu amiga y poderte llamar tu amiga. Yaro, ¿viste? Sí. El caso que vamos a hablar es del niño de Miami que alegadamente asesinó a su mamá a puñaladas. Sí. Que se encuentra detenido. Te mandé todo lo que tengo del caso, te mandé las fotos, te mandé la llamada del 911 y te mandé el interrogatorio. Pero antes de entrar en materia, quiero hacerte una pregunta. Alrededor de este caso hay mucha controversia, unos dicen una cosa, otros dicen otro, todos son psicólogos, todos saben y todos dan su opinión, pero aquí la psicóloga eres tú y tú eres la que nos vas a ayudar hoy a entender este proceso un poco más. Sí. El autismo y la hiperactividad, ¿se pueden confundir? Sí se pueden confundir. Okay. Sí. Estos son trastornos que ocurren con el crecimiento y usualmente la mayoría de los niños o niñas son identificados en la temprana edad con este diagnóstico. Y sí es posible que un niño o niña que lo tenga, que no ha sido oficialmente diagnosticado, eso también puede ocurrir. Ahora, pero tú puedes confundir el autismo, una persona que tiene autismo con hiperactividad, o puedes una persona hiperactiva confundirlo con el autismo. Los síndromes o los síntomas se pueden confundir, se pueden mal diagnosticar. Sí se pueden mal diagnosticar y se pueden también algunas veces cometer errores en los análisis que se hacen. Eso sí se pueden confundir. Es más, estos dos trastornos están en el mismo espectro de los diagnósticos. Okay. Algunas veces están compartiendo síntomas. Un niño con autismo, donde autismo es el diagnóstico primario, puede tener muchos síntomas de hiperactividad. Okay. Viceversa, un niño con hiperactividad o trastorno de lo que le llamamos ADHD, puede tener síntomas que pueden aparecer como autismo, por ejemplo, alta ansiedad a socializarse o problemas en la concentración.
los niños que tienen autismo también pueden padecer de estas dificultades. Ok, ahora, ¿escuchaste la llamada del 911? Sí. A través de esta llamada, a través de la voz de él, mi opinión es que este es un niño que no demuestra sentimiento alguno. Yo siempre pongo dos escenarios. Uno, él lo hizo y debe de tener la adrenalina de que maté a mi mamá, no sé lo que me espera, no sé lo que viene, he hecho algo por primera vez en mi vida que nunca había hecho. Es para que esté como excited. O el escenario número 2, él no lo hizo, pero vio a quien lo hizo. No tiene también que tener esa adrenalina alta, ese de que lo hicieron, me mataron a mi mamá, es ese sentimiento. Y yo lo veo a él, Yaro, muy flat, él habla con la operadora del 911, muy señorita, puede mandar una patrulla, sí, yo maté a mi mamá, el arma, no encuentro el arma, ¿dónde la pongo? Yo me tomé una foto, yo la mandé, es eso malo. ¿Es ese un comportamiento normal para cualquiera de estos dos escenarios? Sí, cualquiera de los dos pueden pasar. Y yo creo que hay un factor muy importante en la llamada del 911 y es que él demuestra desregulación de dos maneras. Él demuestra en algunos momentos donde está hiperactivamente activado. Por ejemplo, demuestra que tiene miedo y se asusta con ciertos sonidos, se asusta. Y hay partes de la llamada del 911 donde está hipoactivado. En otras palabras, está básicamente sin emoción, está diciéndolo todo como que sí, mi mamá está muerta. Señora, está muerta, le sigue diciendo a la persona del 911. En la llamada del 911 vemos las dos cosas pasando. Algo muy, muy importante de la llamada del 911 es que él tiene una regresión desplegada en la llamada del 911 donde se comporta como un niño de una edad mucho menos, de 13 años. Por ejemplo, dice que no sabe su dirección, necesita que le repitan las instrucciones muchas veces, instrucciones básicas. Eso también puede ser un factor donde sí está experimentando un nivel de estrés alto y no puede procesar información. Por eso necesita que le repitan tantas veces. Okay. Internamente sí está sintiendo miedo y sí está activado de esa manera y no procesa lo que le están diciendo porque internamente no puede procesar. Ok, ahora mira, hablabas de lo de la dirección. No se sabe, es normal que un niño de 13 años no se sepa su número de teléfono, no se sepa la dirección de su casa, pero se sabe la dirección de la escuela, porque durante el interrogatorio, cuando le preguntan a qué escuelas vas, y él dice, I matter, y el detective le pregunta, esa es la que está en la 20, no sé qué, y él dice, sí. O sea, se sabe la dirección de la escuela, no se sabe la dirección de su casa, no se sabe su número de teléfono, pero sabe los dos tipos de armas que tiene el padrastro, que una es una Beretta y que la otra es un Glock. ¿Es esto normal? Sí lo es para alguien de 13 años que quizás tenga otros problemas cognitivos, que de nuevo no sé exactamente cuál sería el diagnóstico con la información que tengo, pero a esa edad ligado con otros trastornos cognitivos sí es posible. Y la explicación es la siguiente. Y usualmente los adolescentes son bastante selectivos en qué información se recuerdan porque tienden a recordarse lo que más le importa. Si le gustan las armas y le importan las armas, es muy común que puedan saber información sobre las armas en detalles. Y información básica como el número de teléfono
Hoy en día es muy común que los adolescentes y hasta los adultos no recuerden ese tipo de información. Y también es común que un adolescente no se sepa la dirección completa. Depende mucho eso también de factores relacionados con el ambiente. O sea, si los padres lo ayudaron repetidamente a que se aprenda la dirección o no. Ok. Ahora, en la Ujú. llamada, ¿qué él está siendo guiado por la operadora? ¿Qué Sí, tú puedes leer en ese comportamiento de él? Yo veo ya casi al final de la llamada, cuando que él se asusta cuando la policía llega, que él dice, sí, "Are they gonna kill me? Me van a matar. yeah, Miss, are they gonna kill me?" Ahí yo le siento un poco de miedo y que ella le dice, "No, they're not gonna kill you." Y entonces ella yeah, se asegura de que él salga. Y entonces ella le dice, "Miss, they're opening the door. They're here. yeah, They're opening the door." Y entonces ella le dice que no tengas nada en las manos. Y él llega un momento en que habla rápido, que dice, "I don't have anything in my hands. I put the phone on the floor." Ahí es yeah. donde yo único veo que él está como con un poco de miedo. ¿Qué tú puedes leer en esta Yeah. llamada desde que él empieza a hablar con la operadora? Hay otro incidente parecido a esa misma demostración de miedo, que es lo que se le llama un startle response. Y él está teniendo un miedo hiperactivo de pronto. Y ocurre mucho antes en la llamada, donde él está buscando algo con la dirección de su casa, está buscando algún documento para dárselo a la representante del 911 y se cayó algo al lado de él, en lo que él buscaba eso y Sí. también gritó. Algo cayó dentro de una cartera, creo que fue una cámara que cayó dentro Sí, de la cartera de la mamá. ya. Y ahí puedes ver que está teniendo ese tipo de respuesta donde está asustado, está respondiendo alerta. Ok. Ahora, Ya, y el que cada vez que que le pregunten algo, sí, él evade la conversación y le dice a la operadora, "My stepfather is a truck driver." Él desvía ya, la conversación al padrastro. "What is my stepfather going to say? My ya, stepfather has 2 guns. My ya, stepfather this, my stepfather that." Todo desvía la conversación al padrastro y la parte en que dice, "Miss, I have some other family members that they ya, can take care of my sister." Y yo no quise ya, hacerle daño a mi hermana tampoco. Y hay unos ya, familiares que pueden, ¿por qué? ¿Por qué desvía la ya, conversación al padrastro? ¿Está ya. mandando él algún mensaje subliminal sobre el padrastro en esa llamada? Yo diría que no. Yo diría que, y esto es muy común, donde una vez que alguien hace algo tan significante, hay momentos, literalmente segundos, donde el cerebro le trae información sobre las consecuencias. Y puede ser que subconscientemente él ahí tenía momenticos de preocupación de qué me va a pasar o qué le va a pasar a mi hermanita o qué va a pasar con todo esto. ¿Qué viene ahora? Puede ser que eso es lo que estaba ocurriendo en esos momentos donde él estaba haciendo estas preguntas. Okay. Ahora, Yeah. tú Él crees. demuestra, Ajá. durante la llamada del 911 que em, despliega algún tipo de preocupación por su hermanita, Okay. que le importa a ella, donde dice que otros familiares la pueden cuidar. Sí, él dice, yo Sí, tengo otros familiares que la ya, pueden cuidar. Pero sí, ¿es este comportamiento normal en un muchacho que dicen que era alumno ejemplar, que sacaba notas straight A's, honor roll? ¿Es normal este comportamiento en un niño de 13 años? Sabemos que a los 13 años el cerebro de los niños no está totalmente ya, formado, pero ya. ¿es normal esto en ellos? Sí lo es. Es más, hay muchos casos documentados donde un adolescente cometió violencia severa
y tenía A y B académicamente. So, sí puede pasar. No siempre hay una correlación entre no estar haciendo bien en la escuela y tener malos grados y hacer crímenes violentos. Cuando miras los estudios sobre esto, es casi 50-50%. El 50% de las veces son niños que académicamente están funcionando muy bien y hacen esto. Okay. Sí, y es otra discrepancia que está ocurriendo con este caso, donde él le está yendo bien académicamente, pero su funcionamiento práctico, puedo ver en la llamada y en la entrevista de la interrogación que su funcionamiento práctico no está bien. Okay. Entonces tú puedes decir que Él tiene algún tipo de problema. está contemplando suicidio, lo había estado contemplando. Sí. Eso me dice que su funcionamiento práctico en relación a su interacción interna no estaba bien. Su funcionamiento práctico, aquí está otro ejemplo. Después que él hace lo que hace con su mamá, decide tomarse una foto y mandársela a un amigo que ni tan siquiera sabe el nombre del amigo. Lleva mucho tiempo hablando con él, pero no le sabe el nombre real. Le puso un nombre, problema con el funcionamiento básico. A eso es lo que me estoy refiriendo. Esto es un niño que académicamente puede tener A y B, pero prácticamente no funciona. ¿Y tú crees que en el diario no funciona bien? ¿Que tiene algún tipo de problema cognitivo, para no decir mental? Yeah. Con seguridad yo puedo decir, después de haber escuchado la llamada y estudiado la interrogación, de que tenemos una inmadurez de la edad emocionalmente y cognitivamente. Él se está comportando prácticamente mucho más inmaduro de esa edad de 13 años. Con eso, diciendo eso, sí es posible de que tenga un trastorno cognitivo y posible que sí tenga un diagnóstico del espectro de autismo o de ADHD. Okay. Sí. Ahora, bueno, en el Jackson a él le hicieron un assessment y el assessment que le hicieron en el Jackson dio que tiene ADHD, síndrome de déficit de atención y con hiperactividad y que tiene algún tipo de autismo también. Eso se está todavía estudiando, la defensa quiere que le hagan más exámenes, más cosas, pero eso fue lo que arrojó el assessment que le hicieron a él en el Jackson. Pero tú viste las fotos que yo te envié. Sí. Tú viste las fotos del crimen. Tú viste cómo quedó la madre. ¿Crees tú, habiendo visto todo lo que has visto, siendo psicólogo y habiendo visto casos horribles como este y más horribles que este, crees tú que un niño de 13 años que supuestamente era buen hijo, que era tranquilito, que la personalidad es así muy tranquila, muy calladita, muy esto, callado, pueda haber sido capaz de cometer ese crimen? Te lo pregunto porque hay personas que dicen que no fue él, que fueron otras personas y que a él lo están obligando a culparse, a autoculparse, a echarse la culpa. ¿Crees tú que él pudo haber sido capaz, habiendo visto lo que viste y habiendo visto las fotos del crimen, de haber hecho eso? Sí, la respuesta es que sí. Y sin duda. La razón, sin duda, y la razón es porque se puede ver que hay 3 factores que se unieron y cuando estos factores se unen, se vuelve muy posible que un niño o una niña termine tomando este tipo de decisión que él tomó y lo que hizo. Un factor es que lo más seguro es que estábamos viendo a un adolescente que estaba emocionalmente desregulado por mucho tiempo antes de que esto pasara.
El segundo factor es que sabemos, y él lo dice, que él estaba contemplando suicidarse. Y ese factor, sabemos que en algunos casos la internalización del suicidio, contemplar suicidio por mucho tiempo calladamente, puede a veces resultar con homicidio o violencia masiva. Tenemos el factor de que estaba contemplando suicidarse, lo estaba pensando calladamente. Ese es el segundo factor. Y el tercer factor es que está claro para mí de que él no tiene las herramientas para afrontar adecuadamente. El afrontamiento de él es inmaduro. Toma decisiones inmaduras tratando de navegar, de nuevo, cosas básicas. Cuando se sintió emocionalmente desregulado y llevaba tanto tiempo internalizando suicidio, ¿cómo decidió él afrontar lo que le estaba pasando? Tomando una decisión impulsiva de esta manera. Hay que adicionar otra teoría que quizás pudo haber pasado en este caso, que no tenemos esta información, y es que es posible que él le había estado guardando resentimiento a su mamá por alguna razón. ¿Puede haber sido el nacimiento de la hermana? Sí, puede haber sido el nacimiento de la hermana, puede haber sido que se siente impotente, se estaba sintiendo impotente en la relación con su mamá. Ahora, cuando unimos todo eso, la respuesta es sí. Alguien de 13 años tiene la capacidad de hacer esto. ¿Y él está consciente o él estuvo consciente de lo que él hizo? Porque él se ve, en las primeras veces que fue ante el juez, él estaba como que él no fue el que lo hizo, él estaba... Yeah. Es muy difícil responder eso de una manera realista. Hablemoslo de dos maneras. Realísticamente, él sí está consciente. O sea, se paró de su cama, fue a la cocina, buscó el cuchillo, sabía dónde la iba a apuñalar, apuñaló varias veces. Está conscientemente tomando todas estas decisiones. Sí es posible que estaba desasociado en ese momento por la irregulación emocional. Quizás estaba en un estado de disociación. De nuevo, esto es solo una teoría. Lo que sí puedo decirte es que cuando estaba haciendo la llamada del 911, él no está en un estado de psicosis. Él no es psicópata, no tiene síntomas, rasgos de psicopatía, no tiene rasgos de psicópata. No, eso no lo veo. Y me estaba refiriendo en este momento a psicosis, donde psicosis. Él no estaba escuchando voces ni alucinando. No estamos viendo un caso de eso. Esto no es un caso donde él tomó un cálculo frío, de pronto hizo un cálculo frío o estaba bajo psicosis, estaba escuchando voces que le decían que fuera y hiciera esto. Eso no es lo que estoy viendo. Lo que estoy viendo es algo que llevó una trayectoria, donde por mucho tiempo se fueron acumulando factores que llevaron a esa decisión. Okay. Ahora, yo lo que pregunto, Yaro, es, o lo que veo es, ¿por qué la agresividad? ¿Por qué el sadismo hacia la madre? Porque vamos a decir, como dices tú, tenía algo en contra de la madre o tenía celos por la hermanita que había acabado de nacer o se desquitó con la mamá algo que le estaban haciendo en la escuela, que dicho sea de paso, pudo haber sido alguien de la escuela, como hemos visto otros casos que llegan a la escuela y hacen una masacre. En este caso, él lo hizo contra su mamá. Pero si él fuera a hacerlo contra su mamá, si es por celos o por rabia o por algo, le hubiera dado 3 puñaladas, la mata y ya. Pero no el sadismo, los cortes, tuviste las fotos, los cortes que le hizo, la sonrisa que le hizo, los ojos ponchados, el pezón que fue casi quirúrgico, en las partes que le dio las puñaladas. ¿Eso qué te deja decir a ti? ¿Qué te enseña eso a ti como psicóloga?
que hay una falta de comprensión de ira interna. So, él estaba lleno de ira. Fue Y en con el momento rabia. en que vuelve a decir, Fue perdón, fue con rabia, lo hizo con rabia. fue con rabia y con ira, con resentimiento guardado. Y lo que eso me deja saber también, el nivel al cual lo llevó, es que no tenía comprensión propia de cuán grande era su ira. No, a la edad o con el problema cognitivo que estamos mirando, que es posible en este caso, no comprende su propia ira, no tiene comprensión clara de su propia ira. Yeah. Y eso lo vemos mucho también con crímenes de violencia masiva. Claro. Una vez que comienzan el proceso, la masacre es llevada a otro nivel. Hay una falta de comprensión usualmente de la ira interna. Ahora, yo noto dos Derek diferentes. El que hace la llamada al 911 y Sí. el que está sentado en la interrogación. Que Yeah. cuando Sí. hablan, cuando le preguntan o cuando él habla del padrastro, él hace un gesto de que mira para un lado o baja la mirada. ¿Por qué tú crees que hace eso? Ya, gracias por volver a recordarme de eso, porque hemos hablado de la llamada del 911 varias veces, pero no lo hemos comparado en contraste a la interrogación. Sí, es otra persona completamente diferente Sí, la que está sí. sentada frente a los detectives. Sí, y cuando yo estaba haciendo el análisis, me puse a prestar atención a la diferencia que vemos ahí. Y lo que vemos es, en la llamada del 911, él se está comportando como alguien que está en regresión, alguien muy codependiente. Necesita instrucción repetidamente, está asustado, todo lo que hemos hablado. ¿Ok? En la llamada del 911 también otro factor es que se le hace difícil recordarse de ciertas cosas. Ahora, vamos a la interrogación y entonces empezamos a ver que él tiene, el lenguaje corporal es serio, o sea, se está comportando hasta profesionalmente, seriamente profesional, se comporta muy cooperativo, tiene una actitud cooperativa. No es un niño que está argumentando contra las autoridades o diciéndole malas palabras. No, él está cooperando con el proceso. Se despliega como que entiende lo que le están preguntando y lo que le están explicando. Puede hablar de sí mismo. Saben qué grado está, qué tipos de grados tiene, a qué escuela va. Aquí es donde vemos que durante la llamada del 911, después de lo que él había hecho, sí estaba experimentando desregulación emocional por lo que había hecho y quizás teniendo momentos donde se daba cuenta momentáneamente de lo que había pasado y lo que había hecho. Okay. Ahora, las manos debajo de la mesa. ¿Qué significa eso? A veces pone las manos, pero generalmente tiene las manos debajo de la mesa. ¿Eso te indica algo? Ya, puede ser que es indicativo de que está respetando a la autoridad. No está cerrando su cuerpo y escondiéndolo. También puede ser indicativo de autoestima baja. Puede ser indicativo también de un afecto flat. Cuando alguien tiene el afecto flat, tiende a tener el cuerpo caído, tiende a esconder la parte de arriba del cuerpo. Okay. Y la mirada que de momento hace así, mira para la mesa, mira un punto fijo en la mesa, no mira a la cara a los detectives. Cuando le dicen algo, hay algo que triggers him, tú sabes, que él hace así. ¿Qué puede ser eso? Puede ser una demostración de que si tiene dificultades
em, coleccionando información para responder. Le toma un poco más de tiempo coleccionar la información que necesita para responder. Puede ser una demostración de eso. También puede ser que tenga un comportamiento donde se ha acostumbrado a no fijar la vista o virar los ojos cuando se está concentrando. No quiere decir necesariamente que esté mintiendo o manipulando. Y la mención del padrastro, ¿por qué tanto el Sí. padrastro? ¿Por qué menciona tanto al padrastro? A mí me llama la atención eso, porque en la llamada del 911, siempre que le preguntaban algo, salía a hablar del padrastro. Y aquí en la interrogatorio, habla también del padrastro y da el nombre del padrastro, todas las cosas, y baja la mirada. ¿Por qué? ¿Qué hay con él y el padrastro? ¿Una mala relación? ¿Una mala experiencia? ¿Qué hay con eso? Es muy difícil saberlo, pero tienes toda la razón con la observación que estás haciendo. En la llamada del 911, por ejemplo, él tiende a referirse al padrastro como ¿qué va a pasar cuando él regrese? Exacto. Y eso puede ser un despliegue de que sí le preocupa lo que el padrastro va a hacer o cree de él, o la opinión que el padrastro tiene de él. Puede ser eso. Puede ser también que le tenga miedo. Aquí estamos ahora en teorías donde no sabemos con seguridad. Otro factor que puede jugar aquí con lo del padrastro es que el padrastro pudo haber tenido un desconecto inmenso con él. Él simplemente está pensando en lo que usualmente pasa, que es que el padrastro va a regresar, pero no están emocionalmente conectados de ninguna manera. Ese puede ser otro factor. Okay. Él se está enfocando en lo que siempre pasa, que es que él va a regresar. Sí, ¿qué va a decir cuando él regrese? ¿Qué va a hacer cuando él regrese? Sí. Ahí también yo veo, ¿no? Durante la entrevista, como te decía, que yo veo a dos Derek. El de la llamada al 911, que se ve un niño como más tranquilo, como más sumiso, que sigue instrucciones y todo es, Miss, I took a picture and I sent it to my friend. Is that bad? Miss, I touched a lot of things in the house. Is that bad? Miss, es como más de follow directions, ¿no? De seguir instrucciones. Aquí yo lo veo más como proud, como, no sé si será proud la palabra o consciente de lo que él hizo, que cuando le preguntan de qué tamaño era el cuchillo, como lo hace así, lo enseña así, de qué color era el handle, era purple. Yo veo como, ¿puede tener este niño trastorno de personalidades también? Yo no estoy viendo eso. Lo que yo veo más es que quizás en la interrogación ya él estaba en un estado de que no me queda nada que hacer, lo mejor que puedo hacer es cooperar. Y pienso que una de las cosas que sí son similares entre la llamada del 911 y la interrogación es que durante todo el tiempo él sí se comporta como un niño respetuoso. Sí. Como un niño que respeta y que es tranquilo. Él se comporta con cierto nivel de tranquilidad, aun cuando está asustado en la llamada del 911, continúa pidiendo instrucciones, continúa pidiendo que les repitan las cosas varias veces. Ok. Ahora, Yaro, otra cosa, él, desde un primer momento, él dice que él lo hizo. Lo dice en la llamada del 911, se lo dice a la operadora y se lo dice a los detectives. Sin embargo, no ha dicho el por qué. Cada vez que le preguntan el por qué, él evade, por lo menos en el interrogatorio, él evade la respuesta. En el 911 no se sabe porque lo que tenemos es lo que mandaron las autoridades
y parece que las partes principales, como es ese caso cuando la operadora le pregunta, why did you kill your mom? Or why did you do that to your mom? Él ponen otra cosa porque parece que esa parte la cortan y pegan la llamada ahí. Pero en el interrogatorio él no lo dice. Ya él dijo que él lo hizo, pero no ha dicho el por qué. ¿Por qué es esta actitud de él? Si ya yo digo que lo hice, ya yo lo digo todo de una. Sí, yo lo hice por esto, por esto y por esto. Incluso me llama la atención de que él le dice a los detectives que él le dice una mala palabra a la mamá. Una mala palabra que para ser un niño nacido en este país, que no habla casi español, según tengo entendido, decir la palabra que empieza con la M, Marí, a la mamá, no sé. Podemos regresar a ese punto si quieres, porque ese punto tiene que ver con mi análisis del nivel de ira que él estaba guardando hacia ella. Regresando a la otra parte que me estabas preguntando. Perdón, dime lo que me estabas preguntando anterior. ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué no dice? Él dice, yo lo hizo, pero no dice el motivo. Yo, si fuera yo digo, sí, lo hice por esto y por esto. Sí. Ok, ahí también tenemos 3 o 4 teorías. Voy a ir una por una. Okay. Una teoría, y esta teoría es muy común usualmente cuando la persona que está enfrente de la autoridad está tratando de proteger algo. Algunas veces están tratando de proteger a una persona, están tratando de proteger la información. Puede ser que lo esté haciendo por protección a algo y puede ser hasta protección de sí mismo. Ok, ¿qué estaría él tratando de proteger en sí mismo? Aquí viene la teoría número 2. En los adolescentes puede ser que tenga un sentido muy alto ahora mismo de vergüenza. Entonces, está percibiendo algo relacionado de por qué lo hizo con algo que lleva mucha vergüenza. Y por eso es que no lo quiere decir. Está evitando tener que decir algo que él siente que es muy vergonzoso. Okay. Esa sería la teoría 2. La teoría 3 es que si tiene un sistema de culpabilidad donde sí se está sintiendo culpable por lo que hizo y lo empezó a sentir inmediatamente después de haber culminado. Si el sistema de culpabilidad ya está activado, él está recibiendo mucha información subconsciente de cuán terrible es él y lo monstruoso de lo que él hizo. Y puede ser que en la pregunta de que por qué es muy difícil responderla si la culpabilidad está interfiriendo con que pueda responder eso. Eso va a necesitar tiempo. ¿Y ese tipo de personas sienten culpa? ¿Las personas que cometen este tipo de actos tan atroces sienten culpa? Sí pueden sentir culpa. En los casos donde estamos lidiando con alguien que tiene rasgos psicópatas, ahí yo diría que no es muy común que sientan culpa y la mayoría de las veces no están programados de esa manera a nivel neurológico para sentir la emoción de culpa. En este caso, yo sí veo rasgos donde él sí está sintiendo ciertas emociones, incluyendo miedo. Ahora, que él entienda que está sintiendo culpa, eso es muy difícil para alguien de 13 años de verdad discernirlo. Quizás no va a entender el sistema de culpabilidad que está sintiendo hasta mucho más después. Ahora, hay una teoría que dicen que él hablaba de la forma que hablaba cuando habló con la operadora y eso porque o estaba drogado o estaba bajo algún medicamento. ¿Crees tú que eso es factible? Yo no estoy escuchando en la llamada
algo que me diga, yo diría que no, eso no es lo que estamos viendo. No. Ok. Ahora. El comportamiento, perdón. Sí, no, Sí, dime. dime. No, dime. No, yo iba a decir, el comportamiento y el afecto de él durante la llamada del 911 se alinea mucho más con alguien que estaba emocionalmente desregulado, sí está sintiendo miedo y está empezando a entrar y a caer en cuenta con lo que hizo. Sí, está comenzando a caer en cuenta con lo que hizo. Como que después que pasó la ira, dijo, ¿qué hice? Ya, ¿qué hice? ¿Qué hice? What did I do? Ya, okay. Exacto, ya. Ahora, volviendo a lo que habíamos hablado, de la mala palabra que le dice a la mamá. Sí, sí. Ok, gracias por traer eso porque se me había olvidado ese detalle y yo lo documenté como uno de los ejemplos de la teoría de que quizás había un sistema de ira que estaba caminando por mucho tiempo. Y el hecho de que haya escogido esa palabra, no quiero leer mucho en por qué escogió esa palabra, porque también tenemos factores culturales donde en la cultura cubana y en la cultura de Miami, Hialeah, esta palabra es frecuentemente usada por otras razones también, a veces hasta como manera de cariño, es usada algunas veces. Entonces, no quiero leer mucho dentro del uso de haber escogido esa palabra, pero sí me deja saber de que en el momento en que lo usó, sí fue por ira. Él comienza el proceso de apuñalarla usando esa palabra. Yeah. Ok. Te da tipo él porque hay teorías también de que él fue manipulado. Te da tipo él de ser una persona que puede ser manipulada a que cometa un crimen así de este tamaño. Yo estoy tratando de ver todas las aristas, Sí. ¿no?, que pueda tener este caso. Yo nunca he dicho ni que es culpable ni que es inocente. Yo quiero ver todas las cosas y ver todos los ángulos. Te da tipo él de ser una persona manipulable que pudiese haber sido llevada a cometer este tipo de crimen? Fácilmente te puedo decir que sí. Okay. Con certeza. Él es un niño que despliega el comportamiento y la manera en que se comunica, que es fácil manipulable. Y algo que no hemos hablado, que también puede ser un factor que no sabemos, la información relacionada con esto es si él estaba comunicándose en las redes o creo que dijo que usaba el Discord para hablar y no sabemos si habían temas en esas conversaciones en el Discord donde se estaba hablando de violencia o de actos de violencia y él lo tomó como que era alguien pidiéndole que lo hiciera o un reto o si lo hago van a estar orgullosos de mí. Con exceso de habla de violencia, un adolescente sí puede empezar a contemplar la acción de hacerlo. Claro, eso lo pensé yo desde un principio que yo comenté, yo dije, a lo mejor pudo haber sido un reto porque los jóvenes hoy en día hacen los challenges esos que hacen ellos que ponen hasta su propia vida en peligro, ¿no? O también puede haber sido que para entrar en un grupo, en un grupo X, tienes que hacer algo y le ponen a hacer esos retos. O a lo mejor es algo que estaba viendo. Mira, el amigo de él, el supuesto Sweden, el que él le puso Sweden, que no se sabe, él no se sabe el nombre. Hay fotos, no te envié esas fotos, hay fotos y son públicas de la persona. La persona está, él le preguntan que si está en Miami, él dice, no, está far away, está bien lejos. Basándome en las fotos que yo vi, de esa persona Sweden, que fueron los detectives a interrogarlos y le pusieron las fotos de Derek delante y supuestamente a él fue el que él le mandó la foto. A mí me da la impresión, por lo que yo vi en las fotos, yo estaba viendo las fotos con José y yo le dije,
es una mujer, porque primero se ve una mano así y se ve que ella tiene un abrigo y el policía tiene un abrigo que es de una manga bien, tú sabes, bien puffy, no de los abrigos que se usan aquí en Florida. Le dije a José, eso es en otro estado para allá arriba. Después se le ven las manos, a mí me dan manos de mujer. Dicen que es un hombre, él habla jiji, pero a mí me dan manos de mujer. Y esa persona a mí me parece que está en silla de ruedas. Y te digo por qué. La casa es de 2 pisos y en la escalera tienen el sistema ese de que hay, de que para bajar y subir. Un lift, que la persona va, se sienta ahí, un lift de asistencia en la escalera. Pudo haber sido Sweden o esta mujer o porque no se le ve la cara a la persona, se la tienen cubierta, no se sabe si es más joven que él, si es mayor que él. Pudo haber sido manipulado por esta persona, a lo mejor esta persona tiene esos instintos, qué sé yo. Uno tiene que tener mucho cuidado con los hijos y las redes sociales porque uno no sabe a lo que se están exponiendo los hijos de uno en las redes sociales. La realidad es que cualquier persona lo pudo haber manipulado, pudo haber sido esta persona, pudo haber sido otro grupo o otra persona, pero Sweden era como su persona confidencial y por eso fue directo a él. Quizás él lo veía como su sistema de apoyo y estaba en otro grupo hablando de esto. Es muy difícil saber exactamente qué fue lo que ocurrió aquí. Lo que yo sí te puedo decir es esto. Si él tiene autismo diagnosticado o que no había sido diagnosticado, vamos a decir que sí tiene autismo y ADHD. Tenemos otro factor de manipulación y es el siguiente. Las personas con estos diagnósticos tienden a percibir información y la interacción con el mundo externo de una manera muy real. No entienden áreas grises. Si estaban hablando, jugando y riéndose de matar, él no lo entendió de esa manera. Él lo entendió literalmente. No saben diferenciar lo real de lo imaginario. No hay áreas grises. Casi todo el proceso del cerebro con estos diagnósticos son literales. Aquí viene otro factor donde él pudo haber sido fácilmente manipulado simplemente porque lo tomó literal. Ok. Ahora, Yaro, la mamá se le pasaría algo por alto y no se dio cuenta de que, porque hay veces que los niños y las personas mayores también piden ayuda a gritos en las formas en que se conducen, ¿no? Las personas hay veces no nos damos cuenta que lo que están es pidiendo ayudas a gritos en el comportamiento que tienen. Exacto. Pudo haber pasado por alto la mamá que este niño necesitaba ayuda, que tenía algún tipo de problemas. Sí, y yo y tú hemos hablado de esto en otros programas donde tenemos una epidemia de desconecto y es algo que casi todas las familias lo están experimentando de una manera u otra y con los niños y los adolescentes específicamente se vuelve sumamente peligroso ese desconecto porque terminan metidos en un mundo interno donde no están cognitivamente preparados para poder resolver todo lo que le viene a la mente ellos solos. Necesitan el apoyo de los padres y los adultos y el apoyo de profesionales, y cuando no lo tienen y los padres no están prestando atención y no se dan cuenta, esa persona a esa edad, con todos esos problemas, termina aislado en su propio mundo, internalizando cosas las cuales no puede resolver. Pudo haber influenciado que dicen que en la escuela le hacían bullying, que era como, tú sabes, como el rarito de la escuela, que le hacían bullying, que se burlaban de él. ¿Pudo eso haber sido el trigger para desatar esta matanza tan horrorosa? Sí. Y eso tiene que ver cuando yo mencionaba de que hubieron muchos factores que se fueron uniendo.
Esto no fue algo donde él de pronto decidió esto. No fue de un día para otro. No, aquí hubieron muchos factores que se fueron uniendo poco a poco y él entró en un sistema interno que lo llevaba y lo estaba cargando hasta el momento en que lo hizo. Sí, la respuesta es sí. Todos los factores esos de lo que le estaba pasando en la escuela, que la hermanita haya nacido, la relación que no sabemos si tenía o no con el padrastro, como él percibía la relación de su mamá con el padrastro, la manera en que la mamá estaba apoyándolo o no apoyándolo, porque a ciertos tipos de apoyos causan más daño. Claro. Eso no sabemos. Todos esos factores, eso es lo que me indica de que teníamos ira internalizada al nivel de explosión. Dicen que él era un niño muy sobreprotegido por la mamá y de hecho anda un video circulando por las redes del día que pasa el incidente, que él va a salir y la mamá le dice, pero no corras. Y él le dice, siempre me dices que no corras. Porque él era un niño sobreprotegido. No era para Suena como una mamá preocupada. Exacto, no era para que para que viera la madre con estos ojos, no sé. Aquí no era una mala relación, es lo que te quiero decir. Aparentemente no había una mala relación entre él y la madre. ¿Te recuerdas al principio de la entrevista donde yo te estaba hablando del factor donde es posible que estaba sintiéndose impotente en la relación con la mamá? Y lo que me acabas de decir puede ser un ejemplo de eso, donde él quizás se siente, déjame, ya yo tengo 13 años, en la escuela se están riendo de mí porque me están tratando como un baby o por esto, por aquello. Déjame en paz, no me sigas repitiendo. Estoy dando un ejemplo muy random, yo no sé si esta es la realidad o no, pero es muy posible que dentro de esa ira había impotencia. Ahora, ¿es él, Yaro, crees tú que él sea un peligro para la sociedad? Sí, sí es posible que lo sea. Y la razón es esta. No sabemos, número uno, cómo es que esto lo va a afectar a largo tiempo. ¿De qué manera ahora él está sintomático o trastornado por lo que hizo? Ese factor no lo sabemos. Eso tiene que pasar mucho tiempo para saberlo. El otro factor es si tratamiento va a funcionar o no. Y para eso hace falta mucho tiempo para de verdad saber si el tratamiento funciona o no, porque ¿qué pasa la próxima vez que él se sienta impotente y emocionalmente desregulado hacia otra persona? Claro, ¿crees tú que él está en el punto de no retorno, el point of no return? Ok. Lo que él hizo usualmente es el point de no return, ¿ok? Basada en la acción y en la manera en que ocurrió. Si es posible o no que alguien de su edad que ha cometido algo de este calibre, si es posible que se puedan recuperar o no, la literatura en esto no es consistente. Hay literatura que dice no es posible, no hay tratamiento, no hay manera. Y hay literatura que dice que bajo ciertos apoyos y tratamientos sí es posible que se pueda recuperar de esto y no volver a hacerlo nunca más o causarle daño a nadie. Sí, pero siempre va a quedar esa duda. Hay que tener mucho cuidado con los hijos. Esto es lo mismo que vemos a veces por ahí y oímos de los niños que matan animalitos, que empiezan matando animalitos, matan un gatito, matan un perrito, matan a una mascotica, empiezan lagartijas, empiezan pequeños y cuando vienes a ver son grandes criminales, ¿no? Y tiene que ver con estos factores, eso también, estos factores que me acabas de describir. Sí, correcto.
esos factores de a temprana edad estar haciéndole daño a animalitos o quizás hacerles daño que algunas veces parece pasajero a otros niños, ya comienza a crear ese sistema de crueldad en el cerebro, donde puede ser cruel sin tener sentimientos. Claro, y hay que tener cuidado Ya, también con lo que se le dice a los niños. Los niños, yo siempre lo he dicho, los niños son crueles y un niño le hace bullying a otros niños. Ya hemos visto los niveles de bullying que hacen y todo ya, eso. Y eso también desencadena en esto que hemos visto, porque a lo mejor es como dices tú, esa ira que él tenía, a lo mejor se unió todo se juntó. todo fue como la tormenta Ya, perfecta, ¿no? correcto. Todo lo que Sí, pasaba en su casa, a su ya, alrededor, más todo lo que estaba sucediendo en la escuela, ya, terminó en ya, esto, ya. terminó en esto y hay que tener mucho, mucho cuidado con los niños. Estoy de acuerdo. Para extender lo que estás diciendo, yo digo que pasar mucho tiempo de calidad con los niños. Claro que sí, claro que Es, sí. eso y cuidado es la llave a prevenir ciertos tipos de comportamiento o problemas psicológicos, usualmente que los adolescentes son los que más peligros están a tener síntomas durante la adolescencia. Ahora, Yaro, ya para terminar, el hecho de que él lleva casi, en octubre van a ser 2 años Ya, encerrado y él no está sí, él no está en un centro de detención juvenil, él está en un centro de detención de personas adultas y él está siendo juzgado como adulto. Claro, lo tienen sí, separado de la población adulta de ahí de la ya. cárcel, pero el hecho de tenerlo encerrado tanto tiempo no ahonda más esto en el comportamiento de él. ¿Esto lo ayuda o lo afecta? Depende mucho de cómo él percibe el sistema de la cárcel, como las regulaciones, la disciplina, cómo es que él percibe ese ambiente. Usualmente con personas que tienen rasgos antisociales y de psicópata, tienden a echarle la culpa a ese sistema, odian a ese sistema, crean más resentimiento interno relacionado con el sistema de la prisión. Yo digo que en esos casos sí se vuelve muy peligroso que estén en ese sistema. En este caso, no estoy segura de que esa es la línea que él tomaría. No lo creo. No es lo que estoy viendo. Bueno, pues esperemos que esto se resuelva de la mejor manera y que se le tiene que dar tratamiento. Que esto a mí me recuerda mucho, y tú te recuerdas también el caso de Mario López Sí, aquí en esta área. Mario López estuvo 20 años internado en un yeah, hospital sí, psiquiátrico, entró con 15 años y acaba de salir ahora, tiene, no sé, creo que son 37 años que tiene ya yeah, Mario López bajo tratamiento, lo dejaron salir. A lo mejor este niño todavía puede ser útil a la sociedad si se demuestra que él yeah, fue el que lo hizo y que le den su tratamiento. yeah. El, gracias por invitarme a haber revisado el caso y poder tener la conversación porque de verdad el caso es fascinante y el hecho de que no sabemos la respuesta de por qué lo hizo, todo eso todavía yo siento curiosidad en saber más del caso y saber más de él. Bueno, pues te voy a Sí, invitar nuevamente y ya, según se vaya desarrollando el caso, te voy a invitar nuevamente a hablar de este caso. El lunes la defensa introdujo una moción para ok, retirar una moción que habían puesto de eliminar el interrogatorio que se le hizo, ¿no? Para eliminar el ya, interrogatorio, pero ahora decidieron que la van a retirar esa moción. O sea, de momento el interrogatorio se queda y la llamada al 911 se queda
Y yo digo, bueno, ¿qué más da si ya él dijo yo lo hice? Él no ha dicho el motivo, pero él dijo yo lo hice. Sí. Pero bueno, vamos a seguir hablando de este tema y también me interesa el tema que me dijiste del estudio que hiciste. Te vamos a invitar también para hablar sobre eso. Okay. Tú sabes que tú eres mi hermanita del alma con otra mamá, pero bueno, que eres mi hermana. Gracias, te mando un abrazo y un beso. Un besote grande para ti y otro para Zeina. Dile que sabe que la quiero muchísimo. Nos vemos pronto. Buenas tardes. Gracias, Yaro. Bye. Como siempre, un placer. De Era nada. la doctora Yaroslava García. Y así concluimos por hoy. Recuerde suscribirse a nuestro canal, regálenos un like y compartir esta entrevista para que más personas se mantengan informadas. Será hasta la próxima.